Mi propia familia me internó en una residencia, como si fuera un trasto inservible, abandonado allí con una maleta y un amargo "es por tu bien". La ironía, él no tenía ni idea de que ese lugar, donde me encerró por conveniencia, era mío. Yo era el propietario, había invertido hasta el último centavo para construir ese edificio años atrás, y el recuerdo permanecía dormido hasta que mis ojos captaron mi nombre grabado en los documentos enmarcados en la pared. Antes de continuar, por favor, comenta aquí la ciudad desde la que me escuchas, me hará muy feliz saber hasta dónde ha llegado mi voz. Prometo que leeré todos los comentarios y responderé a ellos. Deja también tu me gusta y suscríbete al canal para que nuestra voz llegue a más gente. Me dejaron atrás, pero no derrotado. Lo que debería haber sido mi fin se convirtió en un renacimiento. Convertí aquel asilo en un verdadero hogar, devolviendo la dignidad a aquellos que también habían sido olvidados. Le demostré a mi hijo, sin gritos ni venganza, que la vejez no es una carga, sino raíces, y quien tiene raíces fuertes no cae fácilmente. Así que absorbe esta narración hasta el final y reflexiona sobre lo que harías de diferente en mi lugar. Compártela con quienes necesiten escuchar estas palabras y revela la ciudad desde donde me escuchas. Pero antes, ponte cómodo, porque la historia está a punto de comenzar. El eco de la puerta al cerrarse resonó en mis oídos, y el silencio que siguió fue más cruel que cualquier grito. No era la primera vez que mi hijo me daba la espalda, pero aquella tarde, en el gélido vestíbulo de aquel asilo, sentí como si me hubiera enterrado vivo. Es por tu bien, padre, fueron sus últimas palabras. Pero, ¿sabes? Cuando alguien alega hacer algo por tu bien y se marcha, dejándote a tu suerte, eso no es amor, sino cobardía disfrazada. Me llamo Benedito, tengo 78 años y más recuerdos que espacio en la memoria. Fui estibador toda mi vida, trabajé bajo un sol implacable, con las manos callosas y el alma marcada, pero aún así construí 3 casas, una para mí, otra para mi hijo y otra que vendí para financiar sus estudios. Se llama Leonardo, mi único hijo, mi razón para despertar cada mañana y soportar los dolores lancinantes durante más de 4 décadas. Su madre, Clarice, y yo lo hemos dedicado todo a este niño. Ha tenido todo lo que ha querido, una educación de calidad, comidas nutritivas, cariño y límites, incluso cuando la situación económica era precaria. Recuerdo una ocasión en la que nos cortaron la luz y Clarice preparó una cena a la luz de las velas para que Leonardo no se diera cuenta de que no teníamos ni para pagar la factura de la luz. El tiempo es implacable, envejecemos y ellos parecen olvidarse. Clarice falleció hace 5 años, víctima de un cáncer implacable que la consumió rápidamente, sin previo aviso, sin posibilidad de luchar. Tras su partida, me sentí desamparado, pero me esforcé por ser fuerte por mi nieto, por mi hijo, por mí mismo. Sin embargo, la soledad toma una forma diferente cuando el amor de tu vida ya no está presente para preguntarte si has comido. Empecé a encerrarme en mí mismo, a olvidar cosas cotidianas. A veces dejaba el gas encendido, la puerta entreabierta, pequeños descuidos, pero para quien lo veía desde fuera, parecía una señal de que me había convertido en una carga. Leonardo vino con discursos melosos. Papá, te estás exponiendo a riesgos. Papá, la casa es demasiado grande para ti. Papá, ¿qué tal si pasas unos días en un lugar agradable, con gente de tu edad? Ingenuamente, creí que quería lo mejor para mí. Confié, preparé mi maleta con mis propias manos, puse la foto de Clarice en el bolso y me fui. Llegué a ese lugar agradable la tarde caía fría, el cielo era una mancha grisácea y mi ánimo, aún más descolorido. Una recepcionista, vestida con un uniforme impecable, me recibió con una sonrisa profesional, pero bastó con cruzar el pasillo de azulejos color crema y olor a productos de limpieza para darme cuenta de que aquel no era un lugar para recuperarse, sino un depósito de personas indeseadas por sus familias. No derramé ni una sola lágrima, ni ese día ni los siguientes, pero dormía con la boca cerrada y la almohada empapada. Una angustia me carcomía por dentro, no gritaba,
pero me desgarraba en silencio. Lo peor de todo es que ya conocía ese lugar, incluso antes de llegar con mi equipaje. Luisa, mi hija, no lo sabía, porque ese edificio de paredes descascaradas y puertas antiguas tenía una dueña, y esa dueña era yo. Años atrás, cuando aún gozaba de salud y energía, participé en un proyecto con otras dos amigas inseparables. Nuestro sueño era crear un hogar acogedor, digno y respetuoso para personas mayores, indignadas por el abandono y la indiferencia que veíamos a nuestro alrededor. Invertimos todo, construimos con nuestras propias manos, ladrillo a ladrillo. El proyecto se derrumbó cuando una de las socias falleció y la otra se mudó a otro estado. Me quedé con la parte del inmueble, alquilada a una organizaciones no gubernamentales que se hizo cargo de la gestión, y nunca más volví a pisar allí. Nunca se lo conté a Luisa, tampoco era necesario, pero ese día, al ingresar en el hospital, al ver el letrero, la puerta, el pasillo, sentí un nudo en la garganta, una mezcla de tristeza y una extraña llama. No era rabia, sino un intenso deseo de hacer las cosas de otra manera. Durante los primeros días, permanecí en silencio, absorbiendo las historias de los demás residentes, personas buenas e invisibles. Observé a don Celia, de 84 años, a quien se olvidaban el día de su cumpleaños, a Seu Valdemar, que suplicaba que su hijo lo visitara todos los domingos, sin recibir nunca ni una llamada telefónica. Allí, en ese lugar donde habían destrozado mi autoestima, me di cuenta de que mi dolor era el dolor de todos nosotros, y fue entonces cuando tomé una decisión. Si me habían confinado allí para que me marchitara, yo florecería y revitalizaría ese suelo con dignidad, demostrando que la vejez no es una carga, sino una raíz, y que la raíz sostiene el árbol. Empecé poco a poco, solicité una audiencia con la coordinadora, expuse mis ideas para mejorar el ambiente, organicé tertulias, talleres de memoria, tardes de música, ayudé en pequeñas reparaciones, incluso pedí que me trajeran un martillo y clavos. Con el tiempo, el lugar fue transformándose, y yo también, pero Luisa ni siquiera se lo imaginaba. Creía que yo estaba allí, abandonada, callada, aceptándolo todo. No me visitó, no llamó, tal vez por vergüenza, tal vez por cobardía, pero la vida, hija mía, la vida es una rueda, y la rueda gira. Lo que pasó después te lo contaré en la siguiente parte de esta historia, pero antes, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser abandonado solo por haber envejecido? ¿Cuántas veces hemos cambiado el afecto por la practicidad y lo hemos llamado cuidado? Sabes, cuando mi hija me internó, sin saber que yo era la dueña del lugar, no solo me hirió como hija, sino que me reveló quién era ella y, sin querer, me concedió la oportunidad de demostrar quién era yo todavía. Y por eso afirmo, la vida da vueltas, y quien siembra amor, aunque sea enterrado vivo, algún día florece. Ahora dime, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? Y dime también, ¿desde qué rincón de Brasil me estás escuchando? Yo me quedé allí, en esa pequeña habitación, con una ventana baja y una cama estrecha. Mirando al techo, esperando una respuesta que nunca llegaba, Sofía sentía el peso de las noches silenciosas, un silencio ensordecedor, paradójicamente lleno de ecos, la suave risa de su difunta hermana, Elena, en la cocina, el pequeño Mateus, su nieto, corriendo en pijama por la sala, las promesas de una vida justa para quienes se dedican en cuerpo y alma. La residencia Jardín da Serenidade no era un mal lugar, pero definitivamente no era un hogar. Era un espacio funcional, excesivamente limpio, dominado por el blanco y la neutralidad. Las enfermeras parecían entrenadas para evitar el apego, mostrando sonrisas rápidas y calculadas, con una prisa incompatible con la lentitud de la edad. Las comidas seguían un horario estricto, los baños eran regulados y los medicamentos se controlaban como si cada pastilla fuera oro puro. Sin embargo, faltaba algo esencial, Alma. Sofía comenzó a notar la expectación de los demás residentes cuando se acercaba la hora de las visitas. Era casi un ritual,
se peinaban el escaso cabello, se ponían perfumes baratos y se vestían con sus mejores galas, guardadas en el cajón como trofeos de esperanza. Cuando nadie aparecía, sus miradas se convertían en profundos pozos de desilusión, como presenciar un ahogamiento silencioso. Eso le partía el corazón a Sofía. Doña Clara, por ejemplo, vivía esperando la visita dominical de su hija, que invariablemente no aparecía. Contaba los días de la semana no por el calendario, sino por las sucesivas decepciones. El señor Arnaldo, un antiguo profesor de física, organizaba meticulosamente su pequeña biblioteca todos los martes, aunque nadie tocara los libros. Es importante mantener la mente activa, decía, acariciando los libros como si fueran recuerdos preciosos, y doña Benedita, que hablaba con el espejo, preguntándole a su reflejo si ya podía volver a casa, como si aún esperara una señal de aprobación procedente de otro plano. Observar todo esto le trajo a la mente una frase que su padre repetía cuando era niña: las personas mayores no necesitan lujos, necesitan valor. Y allí, en ese lugar que irónicamente representaba su inversión, su esfuerzo y su sueño, había de todo menos valor. Una mañana de martes, algo despertó dentro de Sofía. Estaba sentada en el jardín trasero, disfrutando del sol suave, cuando vio a la cuidadora Luisa tratando de cargar 2 pesadas cajas de suministro sola. Sofía se ofreció a ayudar. Luisa dudó al principio, como si Sofía fuera demasiado frágil para el esfuerzo, pero ella insistió. Al coger una de las cajas, se le ocurrió una idea: todavía podía ser útil, todavía tenía fuerza, una mente lúcida y, lo más importante, un puesto en ese lugar. Por la noche, solicitó una reunión con la directora, la misma que la había recibido el día de su llegada. La directora la recibió con una mirada curiosa, tal vez esperando una queja o una petición especial. Sin embargo, lo que Sofía dijo fue sencillo: quiero contribuir. La directora frunció el ceño, mostrando su confusión. Sofía explicó: este lugar es mío. La directora se atragantó, llegando a considerar llamar a seguridad. Sofía explicó con calma el antiguo contrato, el proyecto archivado, los documentos que debían revisarse. Al día siguiente, la directora regresó con una copia del contrato, y allí estaba, en blanco y negro: el inmueble seguía siendo propiedad de Sofía, cedido en régimen de comodato renovado a lo largo de los años sin su supervisión, ya que ella había firmado con los ojos cerrados, confiando en personas cuyos nombres ni siquiera recordaba. En ese momento cayó la ficha. Podría haber echado a todos de allí, exigir la devolución del espacio, pero miró a su alrededor y vio los rostros de aquellos, al igual que yo, habían sido abandonados por aquellos que deberían haberlos recordado. Reflexioné: si me han dejado aquí, entonces aquí es donde construiré un nuevo comienzo. Empecé a asistir a las reuniones del equipo, me aseguré de conocer a cada empleado, cada cuidador, cada proveedor. Invité a una antigua compañera, ahora asistente social jubilada, a visitar el lugar y ayudarme a trazar un plan de revitalización. Hablé con psicólogos, pedagogos, terapeutas ocupacionales, todo con mi propio dinero, mi determinación, mi insistencia. No le dije nada a Leticia, ella seguía ausente, sin siquiera enviar un mensaje, y, sinceramente, en ese momento, era mejor así. Vi cómo ese lugar se transformaba poco a poco. Pintamos las paredes con colores vivos, sustituimos las lámparas fluorescentes por luces cálidas, creamos un huerto colectivo, una sala de música e incluso un pequeño cine improvisado con un proyector. Y lo más bonito, la esencia volvió, las miradas volvieron a brillar. Era como si cada pequeño gesto fuera un recuerdo vivo de que todavía existíamos. El señor Alencar volvió a dar clases de matemáticas a quien quisiera aprender. La señora Estela empezó a escribir cartas imaginarias a su hijo, como forma de terapia, y la señora Amabile ahora canta en el coro que hemos montado. Todos los martes hay ensayo y ella no falta por nada. Y yo volví a ser quien siempre fui, alguien que construye, pero ahora ya no con cemento, sino con afecto,
escucha, presencia. Fue en ese momento cuando empecé a comprender algo mucho más profundo que el resentimiento. Lo que Leticia me hizo no fue solo negligencia, fue pánico, pánico de enfrentarse a mi sufrimiento, pánico de mirar al hombre que fui y ver en él el reflejo del hombre que quizá ella nunca consiguió ser. Pero también empecé a comprender mi propio error. Crié a Leticia para que triunfara, para que fuera fuerte, para que ascendiera en la vida, le di todo, menos una cosa, la capacidad de apoyar, la sensibilidad de entender que el amor no es solo cuando se ofrece, sino cuando se permanece, cuando se apoya, cuando se sostiene la mano incluso temblando. Y fue entonces, justo entonces, cuando ocurrió lo inesperado, pero eso te lo contaré más tarde. Ahora, respóndeme con sinceridad, ¿alguna vez te has parado a pensar si algún día alguien a quien amas podría dejarte en un lugar así, creyendo que está haciendo lo correcto? O peor aún, ¿has pensado si tú mismo podrías hacerle eso a alguien que te crió? Pues te lo digo, querida, cuando mi propia hija me dejó aquí, sin saber que este era mi hogar, pensó que se estaba deshaciendo de mí, pero en realidad me dio la oportunidad de reinventarme. Lo que más he aprendido en esta vida es que hay cosas que no hay que forzar, porque todo lo que es verdadero, tarde o temprano vuelve. Y a veces vuelve por caminos sinuosos, por manos desconocidas, por coincidencias que juramos que son un castigo, pero que solo son correcciones que la vida escribe a su manera. En aquel hogar de ancianos que se convirtió en mi refugio, seguí cuidando, no solo de las instalaciones, sino de las personas. Y, en algún momento, dejé de ser la residente nueva para convertirme en la que resolvía los problemas, la que escuchaba, la que ayudaba. Empezaron a llamarme Dona Gloria, la propietaria. Al principio era en broma, pero luego se convirtió en reverencia, y el respeto hacia los mayores vale más que cualquier regalo del Día de la Madre. Organizaba fiestas de cumpleaños con pasteles hechos allí mismo, en la cocina adaptada. Cada feliz cumpleaños entonado era un vínculo que unía los pedazos del alma de cada uno de nosotros. Dicen que hay un hombre aquí que no recibe un abrazo desde hace más de 4 años. Cuando me preguntaban si eso no me entristecía, respondía que sí, pero enseguida añadía, la tristeza se siente, pero no hay que ahogarse en ella. Lo curioso es que, a pesar de todo lo que estaba pasando, no sentía rabia hacia Mariana, por mucho que no diera noticias, por mucho que me hubiera dejado en un lugar que, en su cabeza, era un callejón sin salida. Sabía que algo dentro de ella también debía estar doliendo. Ninguna hija abandona a su madre sin llevar una carga. A veces, el peso es tan grande que la persona deja a la otra en el camino solo para poder seguir adelante. Está mal, sí, pero es humano. Y fue por eso que, un martes por la tarde, casi me caigo de la silla cuando vi su nombre en la lista de visitas. ¿Mariana?, pregunté, casi sin voz. La recepcionista lo confirmó y, sí, señora Elena, dijo que venía a traer unos documentos sobre la financiación del apartamento. Era la primera vez en meses. Me quedé sentada esperando, con el corazón latiendo lento, pero firme. No sabía qué esperar, tal vez un saludo frío, tal vez ni siquiera me miraría a los ojos, pero lo que sucedió fue peor. Llegó, miró a su alrededor como quien visita cualquier consultorio médico, habló rápidamente con la asistente social, entregó una carpeta y ni siquiera preguntó por mí. Escuché a través de la puerta entreabierta la conversación que tuvo con Silvia. Silvia me conocía, lo sabía todo, le había pedido que no le dijera nada todavía. Ella lo respetó, pero la forma en que hablaba Mariana, apresurada, distante, con un tono de quien cumple con una obligación, me atravesó como una aguja oxidada. Mariana se fue sin saber que yo estaba allí, observándolo todo, y en ese momento me pregunté, ¿vale la pena contárselo, mostrarle quién soy ahora, juntar los pedazos de un vínculo roto por el miedo, por la negligencia, por las prisas? Fue ese día cuando comprendí que el silencio también es una elección, que a veces el perdón comienza por la espera. Decidí no hacer nada, no por orgullo, sino por esperanza,
porque necesitaba que ella me viera, no con los ojos, sino con el corazón, y la vida, una vez más, se encargó de dar sus vueltas. 3 semanas después, llegó a la residencia un equipo de filmación de una radio comunitaria. Habían oído hablar de una residencia para ancianos gestionada por los propios residentes. Querían mostrar la sala de lectura, las clases de cerámica, el grupo de punto. Querían entender cómo un espacio marginado se había convertido en un punto de referencia, y quien acabó hablando con ellos fui yo, por supuesto, sin contar el detalle de la hija. Les conté cómo surgió la idea, el pasado, la transformación. Hablé de los demás residentes, de las historias que valían más que los titulares sensacionalistas. Y al final, el periodista me preguntó, Doña Elena, ¿cuál es el mayor reto de envejecer? Y yo respondí, mirando fijamente al micrófono, es seguir siendo alguien cuando el mundo empieza a tratarte como si no fueras nadie. El reportaje se emitió un sábado por la tarde. A la mañana siguiente, Mariana me llamó. Sí, por primera vez en meses. Su voz era vacilante, un poco entrecortada. Me preguntó si podía venir a verme, a charlar. Le dije que sí, pero no le dije nada sobre el reportaje, ni sobre lo que sabía. Solo le pedí que viniera con el corazón abierto. Ese día me puse mi mejor vestido, el mismo que llevé a su graduación. Me puse perfume, me arreglé el pelo, me miré en el espejo durante unos 5 minutos, y, lo confieso, tenía miedo al reencuentro, miedo de mirarla y no reconocerla, miedo de que ella me viera y solo viera a una vieja testaruda que... Él intentó borrar los recuerdos, pero al cruzar el umbral y verme allí, inmóvil, esperando, algo dentro de él se hizo añicos. Lo que sucedió a continuación demostró que los lazos de sangre no se rompen, se adormecen, pero despiertan. Cuando Augusto entró en mi oficina, lo sexta vacilante en la puerta, sin saber si era bienvenido o si estaba invadiendo un territorio desconocido. Su mirada era directa, pero cargada de temor, como si al mismo tiempo buscara y evitara nuestro encuentro. En ese instante, comprendí que su lucha no era solo contra la distancia que yo había establecido, sino contra algo más profundo, un abismo que, en su mente, tal vez reflejaba el mío, el miedo. Avanzó lentamente, sin prisa por abrazarme, sin urgencia en sus palabras. Se acomodó en la silla frente a mí y dejó una carpeta con documentos sobre la mesa. Evitaba mi mirada, más interesado en la superficie que en la persona que la ocupaba. Me di cuenta de que aún no me reconocía, no al abuelo que había conocido en mi infancia, sino al hombre en el que me había convertido. Mi primera frase fue sencilla, has venido por el juicio, ¿verdad? Esbozó una sonrisa incómoda y desvió la mirada hacia otro lado. No solo por eso, también por eso. Vi la noticia en la televisión, abuelo. Siento haberlo dejado aquí. No sabía que era tuyo. Una risa amarga amenazó con escaparse, pero la contuve. No sabía qué decir, porque no quería iniciar una discusión. Ya era suficiente el silencio que nos separaba. Sin embargo, él continuó, no debía haberlo hecho, dejarte aquí, en un lugar así. Sabía que no sería fácil, pero no imaginé que usted se quedaría, añadió. ¿Quedarme? Pregunté, manteniendo la calma, sin levantar la voz. Augusto, usted no me dejó en cualquier sitio, me trajo aquí como si fuera la última alternativa, pensando que solo esperaría a que llegara la muerte, ¿no? Sus ojos se abrieron como platos y pude ver que la realidad empezaba a sorprenderlo. Yo ya no era aquel anciano al que había abandonado, era alguien que había renacido en el lugar donde lo había abandonado. No sabía qué hacer, no sabía qué quería usted de mí, abuelo, balbuceó. Lo interrumpí. No quería que se perdiera en excusas, sino que se enfrentara a la verdad. ¿No lo sabías? Yo te crié, te enseñé todo lo que sabía, te di todo lo que pude, ¿y tú no lo sabías? Hice una pausa para que asimilara el peso de mis palabras. Augusto, tú no lo sabías, pero yo siempre supe que este día llegaría, que en algún momento yo sería la carga, la exigencia, el viejo que ya no servía para nada, pero lo que tú no sabías es que nadie es inútil. Y, fíjate, si mi vida sirve de ejemplo,
te digo, nunca sabemos lo que siente el otro hasta que vivimos en su lugar. Augusto permaneció en silencio, las palabras lo habían abandonado, solo quedaba la mirada, una mirada ahora más abierta, más vulnerable. Sin embargo, no sabía si lo entendía o si aún se tragaba la frustración de no haber actuado correctamente desde el principio. Hojeó la carpeta, como buscando un tema menos doloroso. Te traje unos documentos para que los firmes, abuelo, sobre el plan de jubilación. Me gustaría que les echases un vistazo. No me apresuré a coger los documentos en ese momento. No era lo más importante. Lo miré con calma y le dije, Bernardo, ¿de verdad crees que esos papeles son lo que más me importa ahora? ¿El dinero? ¿Los bienes? Ya lo he tenido todo. Fui un empresario de éxito, ayudé a mucha gente, pero, ¿sabes lo que me faltó? Tiempo, tiempo para seguir tus pasos, para estar a tu lado cuando necesitabas un padre, tiempo para conocer a la persona que realmente eres, tus sentimientos, tus anhelos. Y lo peor, hijo mío, es que tú no has tenido tiempo para descubrir en quién me he convertido. Bernardo me miró, sin saber qué decir. Era evidente que le faltaban las palabras. Quizás pensaba que me haría un favor trayéndome esos documentos, pero yo sabía que era más que eso. Estaba tratando de hacer lo que consideraba correcto, buscando una forma de reparar los errores, sin saber cómo. Lo entiendo, padre, llora. No pensé con claridad. La vida me atropelló. Te dejé atrás y nunca me permití mirar atrás. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero, por favor, déjame arreglar esto, dame la oportunidad de hacer las cosas bien ahora. Lo miré con una sonrisa amarga, una sonrisa que no expresaba ira, sino comprensión, una sonrisa triste de quien se da cuenta de que, al fin y al cabo, la culpa no era unilateral. Ambos habían cometido errores, padre e hijo, y el tiempo se había convertido en un abismo insalvable entre nosotros. Bernardo, no se trata de dejarme hacer las cosas bien. El simple hecho de que hayas vuelto ya es un gran paso, suspiré profundamente. Ahora, la pregunta es, ¿podremos reconectarnos? ¿O seguiremos distantes, como dos extraños, como si nada hubiera pasado entre nosotros? Él permaneció en silencio, tratando de asimilar mis palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de que él también necesitaba tiempo, tiempo para entender la situación, para comprender que el perdón no es automático, que se construye, se reconquista, exige reconstrucción, como todo lo que realmente importa. No puedo prometerte que será fácil, hijo mío. Y tú tampoco puedes garantizar que todo volverá a ser como antes, pero te prometo, Bernardo, que si tú lo deseas, yo estaré aquí, no para exigirte nada ni juzgarte, sino para apoyarte. Si estás dispuesto a intentarlo, quizá podamos empezar a reconstruir nuestra relación. Bernardo me miró con los ojos llenos de lágrimas, no de vergüenza, sino de alivio. Por fin empezaba a entenderlo. Los días que siguieron a aquella conversación con Bernardo transcurrieron lentamente, no con la expectativa de que algo sucediera, sino con la incertidumbre de qué esperar. Me quedaba sentado en el jardín, observando los pájaros que se posaban en el muro, y me preguntaba si aquel reencuentro había sido un verdadero nuevo comienzo o solo otro intento frustrado de llenar el vacío que el tiempo había cavado entre nosotros. No apareció la semana siguiente, ni la siguiente. Envió un mensaje diciendo que estaba resolviendo algunos asuntos y pidiendo disculpas por su ausencia, pero yo ya conocía ese patrón, la desaparición disfrazada de justificación, la atención que solo aparecía cuando le convenía, y, aún así, a pesar de que una voz interior me decía que me rindiera, seguía esperando. Al fin y al cabo, un padre, aunque esté decepcionado, sigue siendo un padre. Aunque esté herido, sigue entregándose. Mientras tanto, mantuve mi rutina en el hogar de acogida, organicé un campeonato de damas entre los residentes, repartí medallas y me esforcé por mantener el ambiente lo más acogedor posible. En un hogar para ancianos, las competiciones de lanzamiento de tapones de botellas adquirían aires olímpicos, con medallas improvisadas de papel de aluminio y poses triunfales para las fotos. Los abrazos eran fuertes,
un breve olvido de la dura realidad exterior. Ese lugar, antes gris y desolador, se volvió más luminoso que mi propia casa, no por la comodidad, sino por la autenticidad de las personas que vivían allí. Cada rostro llevaba cicatrices invisibles, historias de vida marcadas por la nostalgia y, a veces, por el abandono, una carga más pesada que cualquier enfermedad. Una tarde, Marina, una de las cuidadoras, me buscó y me habló de un joven interesado en hacer trabajo voluntario los domingos. Quería hablar conmigo, el coordinador de las actividades de los internos. Intrigado, le pregunté su nombre. Leonardo, respondió ella, desviando la mirada. Mi corazón se estremeció. Después de tantos años, la posibilidad de un reencuentro inesperado me conmovió profundamente. El domingo siguiente apareció, vestido con ropa sencilla, con mirada vacilante, sin abrazos, sin disculpas, solo una pregunta: ¿puedo ayudar en la jardinería? Era un nuevo comienzo silencioso, un intento de redención a través de acciones concretas. Acepté. Le mostré las herramientas, el suelo, cómo organizar los parterres. Él escuchaba con atención, pero yo sentía que su atención se centraba más en mí que en las instrucciones en sí, como si buscara, a través de la mirada, recuperar el tiempo perdido. Durante semanas, Leonardo fue asiduo, ayudaba en los juegos, limpiaba los pinceles después de las clases de pintura, llevaba café a los más mayores. Poco a poco, se fue acercando a mí, a los demás, a sí mismo. Sin embargo, me di cuenta de que aún cargaba con un peso, un dolor que necesitaba liberar para poder sentirse completo. Un día, al ver la ficha de Dona Elena en la pizarra de admisiones, leyó que padecía Alzheimer en fase avanzada. Sin dudarlo, se sentó a su lado, cogió un álbum de fotos y empezó a señalar fechas para estimular su memoria. Cuando las lágrimas brotaron de los ojos de la anciana, Leonardo no se apartó. Permaneció allí, sosteniendo su mano, susurrando: «No pasa nada, Dona Elena. Nadie tiene que recordar todo, solo lo que importa». Esa escena me conmovió profundamente. Por primera vez, vi a mi hijo demostrar la humanidad que siempre intenté inculcarle, no el éxito profesional, el título, la solución de problemas burocráticos, sino la capacidad de escuchar, de estar presente, de ofrecer apoyo. Ese día, después del almuerzo, cuando todos los internos se dirigieron al comedor, invité a Leonardo a sentarse conmigo en el banco del jardín, el mismo banco en el que me senté el día que me dejaron allí, como un objeto olvidado. Leonardo, comencé con cautela, vi lo que hiciste con la señora Elena. Fue hermoso, fue necesario, ella lo necesitaba. Pero, ¿sabes una cosa? Yo también lo necesitaba. Levantó la mirada y finalmente me miró. Continué: te perdono, no porque lo hayas pedido, sino porque yo también me equivoqué. Me equivoqué cuando te enseñé que satisfacer todas las necesidades materiales era el camino hacia la felicidad. Cuando fallé en prepararte para la vida, centrándome solo en el éxito. Cuando no comprendí que amar no es solo estar presente, sino ser responsable. Gabriel respiró hondo y, por primera vez en ese jardín, se permitió llorar, sin máscaras, sin disfraces. Al intentar hablar, la voz se le quebró, sustituida por un sollozo. Y no pasa nada, el silencio también pide perdón. Le puse la mano en el hombro, sin palabras, porque hay momentos en los que los sentimientos trascienden el lenguaje. Esa noche, antes de dormir, contemplé la foto de Sofía en la mesita de noche y pensé: está volviendo, no solo a mí, sino a sí mismo. El momento en que realmente me di cuenta del genuino regreso de mi hijo fue cuando me llamó papá sin dudarlo. Antes, su voz tenía un tono frío, una obligación distante. Pero aquel domingo, mientras organizábamos los dibujos de los pacientes para la exposición en el comedor, se volvió hacia mí y me dijo: «Papá, este quedaría muy bien cerca de la entrada, ¿no crees?». Solo fue una frase, pero sonó como si por fin hubiera abierto la puerta a lo que fuimos un día. Y, curiosamente, fue a través de los dibujos como reavivamos una relación que el tiempo había intentado borrar. A la semana siguiente, llegó temprano,
trayendo café, galletas y un sobre grande, ligeramente arrugado. Dentro había fotos antiguas, nuestra familia, su infancia, la sencilla casa que construí con sudor y dedicación, los modestos viajes en un coche popular. Y, en el centro de todo, Sofía, la mujer que lo mantuvo todo en pie mientras yo me consumía en el trabajo. Nos sentamos en el porche y él empezó a esparcir las fotos sobre la mesa de madera. Al principio, las palabras eran escasas, solo comentarios. ¿Te acuerdas de esto? Mira esta. Era la cortina del salón de la abuela, ¿verdad? Pero una foto en particular paralizó el tiempo, los tres en el patio, un domingo soleado, yo, en pantalones cortos y camiseta, Sofía, con un delantal, sosteniendo una bandeja, y Gabriel, niño, riéndose a carcajadas con salsa de tomate en la mejilla, la imagen perfecta de una familia que, por unos instantes, lo tenía todo, a pesar de tener tan poco. Se quedó mirando esa foto durante largos minutos, en silencio, hasta que su voz emergió, baja y entrecortada. Me acuerdo de ese día, me daba pánico las abejas y vosotros dos me hacían correr por el patio, gritando que una me perseguía, solo para reíros de mí. Sonreí, porque era cierto, Sofía tenía un humor ligero y contagioso que se le notaba en los ojos. Gabriel lo heredó de ella, yo no tanto. Siempre fui más reservado, quizás incluso duro, no por maldad, sino por cansancio, por miedo a fallar. Te pareces mucho a ella, comenté, la risa fácil, la forma de mirar, incluso esa manía de entrecerrar los ojos cuando intentas contener las lágrimas. Sonrió sin mirarme. Sabes, después de que mamá se fue, perdí un poco el rumbo. Papá, ya no sabía quién era. Y, para empeorar las cosas, sentí que tú también te habías ido. Te volviste tan distante, tan callado. Respiré hondo. No era fácil escuchar eso, porque era la verdad. No me fui, Gabriel, solo que no supe cómo quedarme cuando ella se fue. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies y, avergonzado de derrumbarme delante de ti, me escondí en el silencio. Volvió el silencio, pero no era el silencio cortante de antes, sino el silencio que florece cuando dos almas finalmente se comprenden, cuando las palabras ya no tienen que luchar para ser escuchadas. Sentí rabia hacia ti, soltó de repente, rabia porque no te derrumbaste en lágrimas, porque seguiste viviendo como si nada hubiera pasado, pero hoy lo entiendo, cada uno afronta el dolor como puede. Elena la miró con ternura, por primera vez en años. Ya no veía a la mujer adulta que la juzgaba, sino a la niña que un día huyó de sus brazos, creyendo que se escondería del miedo, la misma niña que ahora estaba sentada allí, tratando de decir que estaba volviendo. Clara era el vínculo entre ellas, y, cuando se fue, se perdieron. Pero ahora podían intentar ser madre e hija, sin necesitarla a ella en medio, con nostalgia, sí, pero con su historia escrita por las dos. Beatriz asintió, de acuerdo, y entonces, sin que Elena lo esperara, Beatriz reveló algo que llevaba años guardando. Pensé en dejarlo todo cuando Clara murió. ¿En serio, mamá? Estaba en un momento en el que el trabajo me consumía, mi matrimonio se desmoronaba y Clara era mi pilar. Cuando se fue, no pude soportarlo, y te culpé a ti, te culpé porque era más fácil echarle la culpa a alguien que afrontar que la vida, a veces, solo te quita, solo te arranca sin avisar. Elena le agarró la mano con fuerza, como diciendo lo sé, porque ella también había pensado en rendirse. Pero nunca imaginó que su hija hubiera llegado tan lejos, y eso la partió por dentro. Beatriz, hemos sobrevivido, aunque estemos heridas, aunque hayamos cometido errores, aunque estemos distanciadas. Y eso, hija, eso ya es un milagro. Beatriz lo sintió y allí mismo abrazó a Elena, por primera vez desde que se alejó. Un abrazo largo, cargado, que curó una herida del pasado de ambas. Un abrazo que no necesitaba perdón verbalizado, era el perdón, era el nuevo comienzo. A última hora de la tarde, antes de que Beatriz se marchara, Elena dijo algo sencillo: vuelve el domingo, pero no para trabajar. Ven a comer conmigo, como antes.
Pondré el mantel de flores y haré esa lasaña que tanto le gustaba a Clara. Beatriz sonrió. Si hay pudín de leche condensada, allí estaré. Elena se rió, porque lo recordaba el olor, el sabor, el sonido del horno, y eso era suficiente. Aquel domingo tenía aroma a recuerdo, la lasaña burbujeando en el horno de gas, ese olor que es música para quienes crecieron en una cocina pequeña, y Elena preparando el pudín con la receta de Clara, pensando si era verdad que su hija se sentaría a la mesa con ella otra vez. Lo preparó todo como lo hacía Clara: mantel de flores, zumo de maracuyá, arroz blanco suelto, ensalada de rúcula con tomates cherry. Incluso la fuente de cerámica que Clara usaba para servir la lasaña, la sacó del armario polvoriento, la limpió y la puso en la mesa. Era como si ella estuviera allí, y tal vez lo estaba, en cada detalle, en cada recuerdo. Su ausencia ya no era un vacío, era una presencia diferente, más silenciosa, pero aún firme. Beatriz llegó con su nieto, Leonardo, un niño curioso de ojos atentos. La última vez que Elena lo había visto, aún gateaba. Ahora ya venía a saludarla con un abrazo un poco tímido, pero sincero. Elena no sabía muy bien qué decirle. Había pasado tanto entre ellas que le resultaba difícil saber por dónde empezar. Pero cuando lo vio, él, sentado humildemente, preguntó si podía repetir la farofa, y yo lo interpreté como una petición para volver a empezar la vida de una manera sencilla. Durante el almuerzo, evitamos temas delicados, prefiriendo hablar de los partidos de fútbol de Gabriel, la escuela de la pequeña Sofía y el nuevo trabajo de Lucas. Mencionó que estaba tratando de organizar sus finanzas y que estaba considerando un cambio de carrera, tal vez incluso iniciar su propio negocio. Yo escuchaba atentamente, pero una duda persistía. ¿Había regresado por afecto o por necesidad? Pensé en preguntárselo, pero me contuve, porque hay preguntas que necesitan madurar. Si se hacen prematuramente, no aportan nada. A veces, el silencio ofrece más protección que cualquier respuesta. Después del almuerzo, nos relajamos en la terraza. Lucas comentó sobre posibles mejoras en la casa, mencionando la accesibilidad, la iluminación y la seguridad. Su mirada revelaba una nueva perspectiva, como si ahora viera el lugar no como un mero depósito, sino como un verdadero hogar. Eso ya era una victoria. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando sacó un sobre de su bolsillo. Papá, encontré esto en los archivos del ayuntamiento. Es una notificación sobre la propiedad del inmueble. Parece que alguien ha solicitado la restitución de la posesión. La asociación que administró el lugar hace años no renovó el contrato correctamente y hay una empresa interesada en adquirir el terreno. Cogí el documento y lo leí con atención. Era una notificación oficial de un grupo privado interesado en convertir el edificio en una clínica de reposo de alto standing. Contestaban la validez del antiguo acuerdo celebrado conmigo, alegando abandono, negligencia y falta de uso de la propiedad por parte del propietario. Sentí el peso de esa información. La ironía de la vida me golpeaba de nuevo. Yo, que había sido descartado como un viejo inútil, ahora era visto como un propietario valioso. El edificio no tenía valor cuando solo albergaba almas, pero ahora que el terreno despertaba interés financiero, me convertía en un objetivo. Lucas me miró con seriedad. Podemos impugnar, padre. El nombre sigue a tu nombre, pero tendremos que demostrar que el espacio está activo, que hay residentes fijos y que no se trata de abandono, como alegan. Tienen razón, hijo, respondí, mirando hacia afuera, donde algunos residentes descansaban bajo los árboles. El edificio estuvo abandonado durante años. Solo ahora ha vuelto a tener vida. Pero quienes lo dirán no serán los documentos, sino las personas que viven aquí. Se quedó en silencio y luego añadió, entonces, demostrémselo. A la semana siguiente, empezamos a actuar. Lucas se ofreció a revisar toda la documentación y yo convoqué una reunión con los residentes. Les expliqué la situación y su reacción me conmovió. El señor Alencar, que apenas podía caminar, se levantó de la silla y dijo,
lucharemos, aunque sea con un andador en la mano. La señora Amabile comenzó a escribir cartas a los periódicos locales. Joana y los cuidadores filmaron las actividades, grabaron testimonios y crearon un breve vídeo que mostraba el significado del lugar para cada uno. ¿Y Gabriel? Gabriel se convirtió en nuestro camarógrafo oficial, corriendo con el celular en la mano, grabando todo, editando y añadiendo música de fondo. Se va a volver viral en TikTok, abuelo, decía riendo. Yo ni siquiera sabía muy bien qué era TikTok, pero sonreía, porque ver a mi nieto involucrado me daba una esperanza que ya había olvidado que existía. Sin embargo, no todo fue fácil. Durante el proceso, recibimos la visita de un abogado de la empresa interesada en el terreno, un hombre joven y bien vestido, con una sonrisa falsa y palabras persuasivas. Hablaba de modernización, infraestructura y calidad superior, mencionando que el nuevo proyecto tendría a las consuites, fisioterapia y... En medio de discusiones sobre modernización y comodidad, miré al consultor con firmeza: señor, aquí no buscamos refinamiento, sino respeto, y eso no lo puede comprar ningún proyecto de modernidad. Él, sorprendido, prometió un análisis cuidadoso. Gabriel, mi nieto, permaneció a mi lado, no por obligación, sino por genuino cariño. En ese ambiente de documentos, recuerdos y decisiones difíciles, comprendí que su regreso no era por mí, sino por él mismo. El tiempo, las presiones y mis expectativas lo habían dejado atrás. Una noche lluviosa, después de una larga reunión, fuimos los últimos en salir del centro comunitario. En silencio, escuchamos la lluvia sobre el techo. Abuelo, dijo, si perdemos este lugar, ¿te arrepentirás de haber regresado? Reflexioné, observé el pasillo iluminado, las risas de un grupo que jugaba a las cartas en la sala contigua. Gabriel, yo no regresé, me dejaron aquí, pero aquí renací. Y quien renace no se arrepiente. La notificación judicial llegó un viernes nublado, como si el clima compartiera nuestra carga. Teníamos 30 días para demostrar que ese lugar era más que un edificio antiguo. 30 días para mostrar la vida, los lazos, el sentido de pertenencia que existían allí. 30 días para evitar que nuestra reconstrucción se convirtiera en un terreno vacío, una promesa de ganancias. Me reuní con Gabriel después del almuerzo, la comida fría, su mente bullente. Papeles, ideas, pruebas se esparcían por la mesa, vídeos, informes, fichas, historiales. Parecía un abogado defendiéndose a sí mismo, pero yo sabía que los documentos no bastaban, había que llegar al corazón de quien decidía. Mientras él discurría sobre cláusulas, jurisprudencia, términos incomprensibles, observé las paredes pintadas por las manos temblorosas de quienes habían vivido el abandono, el retrato de Dona Lucia, símbolo de la sala de actividades, las fotos en la entrada con sonrisas marcadas por el tiempo, pero llenas de historia. Allí me di cuenta de que el valor de aquello no cabía en hojas de cálculo. Lo que mantenía ese lugar en pie no era la estructura, sino el afecto, y si luchábamos, sería con nuestra verdad. Decidimos celebrar una audiencia pública, propuesta por Gabriel. Tenemos que exponer esto a la comunidad, involucrar a la prensa, a los vecinos. Aunque dudaba, acepté, entendiendo que, además de salvar un edificio, salvaríamos la dignidad de muchas personas. Silvia, la coordinadora, movilizó a los cuidadores y a los internos. Cada uno, con sus limitaciones, quiso participar. El señor Antnio preparó un discurso, rechazando ayuda para escribirlo. La señora Marta pidió cantar al final de la presentación, y la señora Lucia, con voz firme, recitó un poema: La vejez no es el fin. Gabriel contactó a periodistas, concejales y líderes locales. Una tarde soleada, mientras hacía voluntariado en un centro comunitario, una estudiante de pedagogía, Mariana, se acercó con los ojos brillantes y decididos. Vi su entrevista en la televisión, me dijo, me la enseñó mi madre, desde entonces sigo su trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que plantamos con amor florece, incluso en la tierra más árida. La noche antes de la reunión decisiva, no pude pegar ojo, daba vueltas en la cama,
con un nudo en la garganta. No era el miedo a perder el centro, sino la angustia de ver la historia de esas personas borrada por aquellos que nunca les habían escuchado. A la mañana siguiente, la sala estaba llena. Se improvisaron sillas adicionales, carteles coloridos, hechos a mano, adornaban las paredes. Los periodistas, con sus cámaras discretas pero atentos, registraban cada detalle. Afuera, una constructora interesada en el terreno envió a sus representantes, jóvenes trajeados, con tabletas y promesas de modernización. Ninguno miró siquiera a los residentes del centro, y mucho menos les tendió la mano para saludarlos. Daniel, el coordinador del centro, inició la reunión con serenidad. Presentó los riesgos, expuso los datos y contextualizó la situación. Al principio permanecí en silencio, dejando que los demás se manifestaran. Los asistentes compartieron sus experiencias, uno por uno. Doña Celeste, a pesar de sus dificultades para moverse, leyó fragmentos de un cuaderno antiguo con la ayuda de su nieta, Sofía. Don Antonio emocionó a todos con su discurso, que concluyó con la frase: si nos sacan de aquí, no solo estarán destruyendo un edificio, sino el último lugar donde nos sentimos vivos. Cuando llegó mi turno, me levanté lentamente. El silencio se apoderó del ambiente. Empuñé el micrófono con firmeza. Respiré hondo y hablé con el corazón. Fui abandonado por mi familia, pero aquí encontré un nuevo propósito. No se trata de ladrillos y cemento, sino de pertenencia. Este lugar nos devolvió la esperanza. Cada rincón lleva el sudor, las lágrimas y el coraje de personas que, aunque olvidadas por el mundo, siguen luchando. No somos solo números, somos historia, y la historia no se borra. Una ola de aplausos resonó en la sala. Se oyeron algunos sollozos ahogados. Incluso los ejecutivos desviaron la mirada. El objetivo no era persuadir, sino reafirmar: existimos, y existir ya es un acto de resistencia. En los días siguientes, la respuesta no fue inmediata. Sin embargo, el vídeo de la reunión se hizo viral en las redes sociales. Los relatos de los asistentes al centro conmovieron a innumerables personas. Comenzaron a llegar donaciones de alimentos y ropa. Se ofrecieron voluntarios para ayudar. Artistas propusieron talleres. Los jóvenes empezaron a visitar el lugar con frecuencia. Poco a poco, la comunidad comenzó a ver el centro con otros ojos. Daniel me dijo una tarde: nunca te había visto tan radiante, tan realizada. Sonreí y respondí: es que por fin me siento en casa. La respuesta llegó de forma sencilla, casi imperceptible. Un sobre marrón, con un sello, fue dejado sobre la mesa de la coordinación. Era de la Defensoría Pública. La decisión estaba allí, escrita en lenguaje técnico y burocrático, pero lo que transmitía era calidez. El centro era reconocido como un proyecto social legítimo, con un impacto demostrado en la comunidad. No podía ser expropiado, al menos por ahora. Daniel leyó el documento en voz alta, con emoción. Con cada frase, los ojos de los asistentes se llenaban de lágrimas. Al final, no hubo celebración, sino un silencio profundo, de esos que siguen a una tormenta, cuando lo único que queda es el alivio de estar vivo. Me alejé de la multitud. Caminé lentamente hasta el jardín y contemplé el cielo. El viento soplaba suavemente, el sol asomaba tímidamente entre las nubes. Allí, de pie, sentí que me quitaban un gran peso de encima. No era solo por el edificio, sino por la dignidad de todos nosotros, porque lo que compartíamos allí dentro trascendía las dimensiones físicas y el valor monetario. Era un vínculo profundo, y la esencia del alma no se puede vender ni destruir. En los días siguientes, la normalidad volvió, pero algo había cambiado. Las personas, antes ajenas a la residencia, ahora se detenían a observar, algunas solo para charlar, otras trayendo pasteles, café y libros. Los estudiantes venían a entrevistar a los residentes, los artistas realizaban actuaciones los fines de semana e incluso un grupo de teatro creó una obra inspirada en las historias que allí se contaban. El hogar ya no era un punto final, sino un punto de partida. Carlos ahora venía todas las semanas, a veces con Junior, otras veces solo.
Arreglaba grifos, instalaba lámparas, resolvía cuestiones burocráticas, pero lo más importante era que seguía presente, involucrado. Una de esas tardes, sentados en un banco del jardín, estaba absorto, garabateando algo en un cuaderno. Le pregunté qué era. Es un proyecto, papá, un nuevo modelo de hogar inspirado en este lugar. Quiero convertirlo en algo más grande, replicable, que pueda llegar a otros lugares. Lo miré, incapaz de ocultar mi orgullo, pero permanecí en silencio. A veces, la alegría es tan intensa que no necesita expresarse con palabras. Él continuó, y hay algo más, me estoy divorciando. Fue directo al grano, sin rodeos, pero sin amargura, como alguien que ha aceptado lo inevitable. No era culpa de ella, ni solo mía, nos habíamos distanciado hacía tiempo, pero solo ahora, después de todo esto, me doy cuenta de que yo también me descuidé, y cuando nos abandonamos, el otro ya no tiene dónde encontrarnos. Escuché en silencio, porque él hablaba de sí mismo, pero también de mí. Era como si ambos nos estuviéramos confesando por caminos diferentes. Y Junior, pasará unos días conmigo, otros con ella, pero estará bien. Creo que, por primera vez, verá a su padre tratando de ser algo más que un mero superviviente. Le puse la mano en el hombro, en silencio, y él no la retiró. Nos quedamos allí, en silencio, dos hombres que habían cometido errores, que habían amado como habían podido, y que estaban intentando hacer lo correcto mientras aún había tiempo. Esa semana, el hogar recibió una carta del Ministerio de Asistencia Social. El reportaje, los vídeos, los testimonios, todo había llegado a Brasilia. Querían reconocer el espacio como un modelo de atención humanizada. Ofrecían una modesta pero simbólica suma para mejoras estructurales, y un equipo vendría a visitar por primera vez el lugar que había nacido como un improvisado y que sería estudiado como ejemplo. Carlos lo celebró con entusiasmo, pero yo me retiré. Algo dentro de mí me indicaba que la misión estaba llegando a un punto de pausa, no de final, sino de transición, porque todo viaje tiene un momento en el que el viajero debe decidir si continúa o entrega el testigo. Y una noche cualquiera, mientras barría el porche solo, sentí un pinchazo en el pecho. No era un dolor físico, sino una sensación extraña, como un suspiro demasiado contenido, el caparazón del cuerpo avisando que el camino estaba llegando a su fin. Fui a mi habitación, me acosté tranquilamente, volví a mirar la fotografía de Elsa, ajusté el marco, pasé el dedo por el cristal empolvado y murmuré, creo que lo ha entendido, Elsa, por fin lo ha entendido. A la mañana siguiente, me desperté bien, pero en mi interior ya lo sabía, era el momento de preparar el camino. El último lunes de septiembre, el cielo amaneció despejado, como quien comprende que hay días en que el mundo había que actuar con delicadeza. Apenas había amanecido, los auxiliares aún servían el desayuno y los residentes se estiraban en los pasillos. Yo, sin embargo, ya estaba sentado en la terraza, en ese banco donde tantas veces sexta pasar mi pasado ante mis ojos. Solo observaba los gorriones, la puerta, el follaje. El mundo parecía descansar en armonía y, dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, reinaba una paz similar. Poco después, Bernardo se acercó, acompañado de Samuel, que llevaba un cuaderno en las manos. Era una especie de diario, con recortes, fotografías, fragmentos de frases, historias del bisabuelo Vicente. En la portada había dibujado la terraza, el comedor, incluso el pastel de harina de maíz del domingo. Lo hice para el colegio, pero es para ti, bisabuela, me dijo. Sostuve aquel cuaderno como si fuera un relicario, porque lo era. Aquel niño, con los ojos de Fernanda y la sonrisa de su padre, representaba la certeza de que el tiempo no lo quita todo, solo lo transforma. Bernardo se sentó a mi lado. Tras unos instantes de silencio, dijo, abuela, lo han confirmado en el ayuntamiento. Vendrán en noviembre. El proyecto cambiará de nombre. Hemos pensado en Lara Conchego Vicente de Moraes. ¿Qué te parece? Sonreí, no por el nombre en sí, sino por constatar que un recuerdo casi borrado ahora cargaba algo más grande que mi propia historia,
un propósito. Me parece genial, pero con una condición. Él preguntó, ¿cuál? Respondí, prométeme que cuidarás de este lugar como si me cuidaras a mí. No respondió con palabras, solo asintió con los ojos llorosos. En ese gesto, encontré todo lo que necesitaba. Pasé los días siguientes caminando lentamente, hablando en voz baja, atenta a los pequeños detalles. Era como si el tiempo me estuviera dando la oportunidad de despedirme con serenidad, y saboreé cada instante. Hablé con Dona Lourdes sobre su prosa, le dije que merecía convertirse en un libro. Abracé con fuerza a don Anselmo, le di las gracias a Celia por todo y le pedí que siguiera cuidando el huerto, aunque le diera mucho trabajo. Los árboles necesitan compañía, le dije, y ella sonrió. El jueves por la noche le pedí a Bernardo que se quedara a dormir allí. Hoy no quiero estar sola, le dije. Él acercó una silla y se quedó a mi lado. Hablamos poco, pero me confió en voz baja que estaba tratando de retomar las riendas de su vida, que tenía miedo, que no sabía si lo lograría. Yo, ya agotada, puse mi mano sobre la suya y le dije, solo no te rindas, no sabes quién puede estar esperando que lo logres. Me desperté de madrugada con el sonido de la tormenta afuera. La habitación estaba sumida en la oscuridad y mi corazón estaba en calma. Fue en ese momento cuando sentí, no dolor, solo una ligereza. Cerré los ojos y me entregué al sueño. El domingo siguiente, todos los residentes del albergue se reunieron en la terraza. Bernardo preparó un café fuerte, como a mí me gustaba. Samuel repartió copias del recuerdo que había creado. Doña Estela recitó un poema y, en el jardín, plantaron un retoño de higo amarillo. Bernardo pronunció un breve discurso improvisado, que le salía del alma. Mi abuela me enseñó a construir con las manos, pero solo ahora comprendo que lo más difícil es aprender a reconstruir con el corazón. Yo la abandoné, pero ella nunca me abandonó de verdad. Y si hoy soy capaz de mirar a mi hijo a los ojos y ser mejor persona, es porque, aunque en silencio, mi abuela permaneció hasta que yo regresé. No lloró, pero nadie allí pudo contener las lágrimas. El refugio no se vendió, al contrario, prosperó, se convirtió en una referencia, recibió visitas de universidades, se elaboraron proyectos de ley basados en él. Pero, para quienes vivieron eso desde dentro, nada de eso importaba más que el legado que quedó entre nosotros, la familia. El recuerdo del abrazo aún late, la decisión de volver resuena. El verdadero cambio no reside en los grandes planes, sino en aquellos que permanecen, que ofrecen perdón, que renacen incluso después del abandono. Por eso, nieto mío, aunque estés lejos, te digo, nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Te ha llegado también esta historia al corazón? Dime, ¿desde dónde me escuchas ahora?